Estás escuchando Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. En esta conversación, junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Didborn, analizaremos películas que tratan temáticas relacionadas a la psiquis humana y a las relaciones interpersonales. Te invitamos a Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Bienvenidos a este primer episodio de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. Yo soy Carlos Didborn, cineasta chileno con más de 20 años de experiencia en la industria audiovisual, y a lo largo de los años he tenido la oportunidad de explorar cómo las emociones, las historias y las imágenes representadas en el cine pueden tener un impacto profundo en la psiquis de las personas y en nuestra sociedad. Y yo soy Pilar García, psicóloga española especializada en el tratamiento de la ansiedad, la autoestima y la dependencia emocional. Mi interés por la relación entre el cine y la psicología nació en la universidad, donde tuve dos profesores que hacían uso del cine como herramienta de observación del comportamiento humano. Este interés me llevó a escribir un blog durante varios años en el que cada semana publicaba una película con mi particular análisis psicológico. Nuestro interés mutuo en el cine y la psicología nos llevó a desarrollar Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván. En esta conversación exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología, y para nosotros es un placer analizar juntos la intersección de estas disciplinas, artística y científica respectivamente. Nuestro objetivo es explorar cómo el cine refleja la condición humana y cómo ha sido reflejo de los procesos psicológicos a lo largo de la historia. Así es, en Cineterapia vamos a ver cómo la relación entre cine y psicología viene desde hace mucho tiempo, empezando porque prácticamente nacieron a la vez. Después, el cine encontró en la psicología una fuente de inspiración y comenzó a representar las emociones humanas y los trastornos psicológicos. Vamos a hablar de cómo mientras la psicología se estaba desarrollando como disciplina científica, el cine iba reflejando esos avances a través de sus historias. Y para arrancar con este primer episodio, comenzaremos con el inicio de ambas disciplinas, tanto de la psicología como ciencia y del cine como expresión artística, ya que prácticamente nacieron a la vez, a finales del siglo XIX. Se considera que el nacimiento de la psicología como ciencia separada de la filosofía ocurre en el año 1879. Es en este momento cuando el psicólogo, médico y filósofo Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Wundt realizaba experimentos para entender la relación entre el mundo físico y mental. Para esto, lo que hacía en su laboratorio era exponer a los sujetos del experimento a diferentes estímulos y después les pedía que describieran las experiencias y percepciones que habían tenido. Y es curioso ver cómo el cine en sus inicios tenía unas preocupaciones similares, porque es en nuestra mente donde se produce lo que para las personas de aquella época era prácticamente un sueño, una serie de imágenes fijas que nos parece que están en movimiento. Y justo esto y otras cuestiones sobre la percepción humana era precisamente lo que los primeros psicólogos trataban de entender y de explicar. Durante ese mismo periodo, la idea de capturar y reproducir el movimiento de imágenes por medios mecánicos ya estaba en experimentación y existen antecedentes de distintos aparatos desarrollados por inventores de mediados del siglo XIX. Hoy podemos documentar que la primera película de la historia fue filmada en mayo de 1888 y es titulada La escena del jardín de Roundhay. Esta película muda dura menos de 2 segundos y fue filmada por el francés Louis Le Prince, quien es considerado por muchos historiadores como el verdadero inventor del cine, realizando sus primeras imágenes en movimiento con la ayuda de una lente única y una película de papel fotográfico Eastman. Unos pocos años después, inspirándose en estos avances e integrando otros inventos de la época, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo. Este aparato permitía la filmación, el copiado de imágenes en movimiento y hasta la proyección. Fue en diciembre de 1895 cuando presentaron la primera proyección cinematográfica al mundo, la famosa La salida de los obreros de la fábrica, una película de 46 segundos que mostraba la salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon.
Esta proyección marca el nacimiento oficial del cine como se conoce hoy en día, ya que había público presente. Es relevante hacer la distinción, ya que hoy en día sabemos que los elementos necesarios para el acto de la comunicación son emisor, mensaje y receptor. Desde esta perspectiva, y a pesar de que Louis Le Prince ya había filmado 7 años antes, son los hermanos Lumière los considerados padres del cine, principalmente por lograr llevarlo al receptor, al público, de la memorable sesión realizada en el Gran Café de París en diciembre de 1895. Los años del final del siglo XIX y los primeros del siglo XX fueron determinantes para la consolidación del cine y también de la psicología como disciplinas. Para nombrar algunos hitos relevantes, el año en el que nace el cine, 1895, Freud publicaba Estudios sobre la histeria, momento que se considera el nacimiento del psicoanálisis. Mientras los hermanos Lumière proyectaban La llegada del tren, en 1896, también en Francia se publicaba Psicología de las masas de Le Bon, que es uno de los primeros textos de psicología social. En ese mismo año, el psicólogo americano Dewey escribe su artículo El concepto de arco-reflejo en psicología, que da origen a la corriente funcionalista, antecedente del conductismo y de la escuela rusa de psicología. El referente más conocido de esta escuela es Pavlov, con sus famosos experimentos del reflejo condicionado. Consiguió que los perros asociaran el sonido de una campana con la comida, y de esta forma, cuando sonaba la campana, los perros ya empezaban a salivar a la espera de recibir su ración. Al igual que los primeros psicólogos, los nuevos directores y directoras de cine estaban experimentando también y creando lo que serían las bases conceptuales y narrativas del nuevo medio. Y es aquí donde surge el gran avance en el cine de entonces, no solo en lo tecnológico, sino más importante aún, en lo narrativo. Y aquí tenemos que mencionar a una figura que a mí me interesa mucho. Es bastante desconocida, pero fundamental para la historia del cine. La francesa Alice Guy, directora y productora que en 1896 realizó El hada de las coles, un cortometraje mudo que es de hecho la primera película de ficción de la historia. Es también la primera adaptación cinematográfica de la historia, ya que está basada en un cuento infantil francés muy popular, y es además la película más antigua entre las que se sabe que fueron dirigidas por mujeres. Hasta ese punto, la cámara se utilizaba como una herramienta de registro documental, pero Alice Guy se alejó del uso que se le había dado hasta entonces, dando inicio a lo que hoy conocemos como el cine de ficción. Con la aparición del cine de ficción comenzaron a desarrollarse historias y con esto una representación de la condición humana, psicológica y social a través de los personajes y situaciones retratadas. Así, el cine nace como un nuevo medio para transmitir ideas. Hemos visto que el nacimiento de ambas disciplinas es muy cercano en el tiempo y que también se fueron desarrollando en paralelo. Pero ahora veremos la aceleración y el impacto social que tanto la psicología como el cine comienzan a ejercer a lo largo del nuevo siglo. A principios del siglo XX, el cine era una novedad considerada atracción menor, pero fue el ilusionista Georges Méliès quien popularizó las grandes posibilidades que el invento ofrecía y desarrolló historias con narrativas complejas, explorando lo fantástico y lo surreal, estableciendo así las bases para la aparición de los primeros géneros del cine. Mientras Méliès está montando su estudio de grabación en París y creando su famosa película Viaje a la Luna, de 1902, el psicólogo francés Binet está creando los primeros test para medir la inteligencia. Y continuando con la figura de Freud, a principios del siglo XX comenzaba a interesarse por temas como el inconsciente, la sexualidad, los sueños o los traumas infantiles. Y en paralelo, en el cine se empezaban a ver aspectos como el subconsciente, los sueños, los deseos reprimidos y los conflictos internos de los personajes. Una película clave y que representa muy bien esa época y que es importante señalar aquí por su especial vínculo con la psicología es Un perro andaluz, de 1916. Se trata de un cortometraje del director español Luis Buñuel, que escribió el guión junto con el pintor Salvador Dalí y que establecía sus bases en las teorías de Freud y su psicoanálisis. En la película de Buñuel se presentan diferentes escenas inconexas y carentes de lógica, de la misma forma que aparecen los sueños cuando dormimos. Lo que pretendían era generar esa misma sensación de extrañeza y sin sentido. En esa época, el cine aún estaba lejos de convertirse en herramienta terapéutica, pero ya reflejaba de alguna forma esa necesidad de indagar en la mente humana. Luego, tanto Buñuel como Dalí iban a pertenecer al movimiento surrealista, que comenzaría algunos años después, más precisamente en octubre de 1924 con la escritura del Manifiesto del Surrealismo escrito por André Breton.
En este primer manifiesto surrealista, Breton habla del uso de la escritura automática como técnica artística. Consiste en escribir dejando que la mente inconsciente fluya, es decir, escribir sin pensar para favorecer el despliegue de la imaginación. Destaca también la importancia de las imágenes y de los sueños porque este contenido mental es lo que va a permitir a los artistas prescindir de la reflexión, de las observaciones y del análisis racional para que el pensamiento puro no se distorsione. Es interesante ver cómo todos estos principios se pueden apreciar en la película de Buñuel. Otra película que toca temáticas sobre la psicología es la película muda alemana de terror gótico El gabinete del Dr. Caligari, de 1920. En caso de que alguien no sepa, El gabinete del Dr. Caligari es considerada la obra de excelencia del cine expresionista alemán y cuenta la historia de un loco hipnotista que controla a un sonámbulo para que cometa asesinatos. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos comentando. Esta película está llena de simbolismos sobre la locura y el control mental, algo que en ese momento Freud estaba explorando y tratando de explicar con sus teorías. Sin duda, el gabinete del Dr. Caligari evidencia de manera muy simbólica la percepción subjetiva de la realidad, el contraste entre la cordura y la locura y la dualidad de la naturaleza humana, aunque desde una perspectiva más artística que científica. Bueno, y es esa búsqueda de indagar en la mente humana lo que impulsa el cine hacia las siguientes décadas, porque entre 1920 y 1930 se vivió una época de grandes transformaciones en el cine, tanto en los temas tratados como en la tecnología de la época. Si bien la primera proyección comercial de una película con sonido sincronizado ocurrió en 1927 con el estreno de The Jazz Singer, no fue hasta los 30s que el cine sonoro realmente encontró aceptación tanto en la industria cinematográfica como en el público. El cine sonoro había llegado y con ello una nueva era en el desarrollo de la narrativa que permitiría profundizar más en los personajes. Es de hecho la época donde surgen los grandes monstruos del cine. En 1931 aparecen en la gran pantalla dos míticos personajes como son Drácula y Frankenstein, que si bien no son humanos, tienen rasgos similares y sobre todo deseos de serlo. I am Drácula. Es interesante ver cómo las historias se alejan del cine mudo y empiezan a representar a personajes con emociones más complejas. Ya no es solo el comportamiento lo que vemos, sino también los pensamientos y los conflictos internos de los personajes, algo que coincide con el desarrollo de la psicología de entonces. En esos años se comenzaban a explorar otras formas de entender la psique humana, con filósofos y psicólogos como Jung, quien elaboró sus conceptos de la sombra y el inconsciente colectivo. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o ignoramos. Estos elementos pueden incluir rasgos, deseos, impulsos y emociones que no concuerdan con nuestra imagen ideal de nosotros mismos, y por eso los relegamos a un rincón oscuro de nuestra mente. Pero aún así se manifiestan de diferentes formas en nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, en los sueños, en las reacciones emocionales intensas y desproporcionadas, o cuando criticamos en otros una característica que queremos negar en nosotros mismos. Y por otro lado, con el inconsciente colectivo, Jung se refiere a una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y simbólicas cuya existencia no viene dada por los aprendizajes adquiridos, sino que se trata de experiencias que compartimos todos los seres humanos, independientemente de nuestras historias de vidas personales. Estas nuevas investigaciones se reflejaron en las historias que el cine empezaba a abordar, especialmente los aspectos oscuros, ocultos y menos racionales de los personajes retratados. El cine comienza a retratar personajes que no son heroicos, muy por el contrario, comienza a aparecer la figura del antihéroe en el cine. Y se me viene inmediatamente a la memoria una película como M, el vampiro de Düsseldorf, de 1931, dirigida por Fritz Lang. En esa película de suspenso policial y misterio, la historia es protagonizada por un asesino en serie que ataca a niños.
Bueno, hay que decir que esa historia fue parcialmente inspirada en el caso real del asesino en serie Peter Kürten, quien mató a varios niños en la ciudad de Düsseldorf. Y el director Fritz Lang quiso retratar de forma totalmente intencionada el lado oscuro y siniestro del personaje, junto con toda la paranoia, la fragilidad y la psicosis social que aparece en situaciones de miedo y de estrés. Además, esta película es ampliamente considerada como un clásico de la cinematografía mundial y una obra maestra de su director, siendo esta su primera película sonora. Y analizando un aspecto más técnico y narrativo, fue una de las primeras películas en emplear fuertemente un leitmotiv, es decir, un motivo musical característico que reaparece a lo largo de la historia, ya que en la película el asesino de niños silba una melodía cada vez que le invade el impulso de cometer un asesinato. Es muy acertado el uso de la melodía silbada como una representación simbólica del deseo oculto y del instinto asesino del personaje. En ese sentido, el vampiro de Düsseldorf sin duda representa muy bien los dos conceptos que decíamos de Jung. Por un lado, la sombra en el protagonista y por otro, la psicosis colectiva en el entorno social. Otra película iconográfica de ese periodo que también muestra a un protagonista antihéroe bastante siniestro y en un contexto social álgido es la película de 1932 Cara Cortada o Scarface. El terror de Lampa, que retrata la vida de Al Capone y sigue su violento ascenso a través del mundo de las pandillas de Chicago. No está más decir que esta primera versión cinematográfica de Cara Cortada fue obviamente la inspiración para la posterior versión dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino en 1983. Claro, Scarface es un buen ejemplo. A diferencia de un héroe clásico que posee cualidades como el idealismo, la valentía y la moralidad, aquí se muestra un antihéroe lleno de defectos y con unas cualidades cuestionables o directamente negativas y repudiables socialmente. Es muy común que se trate de personajes narcisistas o con rasgos psicopáticos, como es el caso de Scarface. Pero el cine no solo se ha encargado de mostrar los aspectos oscuros de la condición humana a través de monstruos ficticios y psicópatas más realistas. A medida que pasó el tiempo, este arte que seguía en desarrollo mantuvo la búsqueda de temáticas que exploraban el comportamiento social y la mente humana con diversos tipos de personajes. Y como nos acercamos al cierre de este primer episodio, acabaremos con algunas conclusiones. Hemos conocido más sobre el nacimiento de la psicología y del cine como disciplinas desde fines del siglo XIX en adelante. Analizamos películas icónicas de cada década y repasamos los acontecimientos más relevantes del desarrollo de la psicología como ciencia. Y lo increíble de todo esto es cómo el cine y la psicología siguen evolucionando de manera paralela. A través de sus avances se alimentan mutuamente y nos muestran la complejidad de la mente humana. El cine no solo es una forma de entretenimiento, es un espejo de nuestras emociones y comportamientos, y a través de él podemos aprender mucho sobre cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte los próximos episodios. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido Cineterapia, el podcast donde exploramos el fascinante cruce entre el cine y la psicología. Te esperamos junto a la psicóloga Pilar García y el cineasta Carlos Didborn en la siguiente entretenida conversación de Cineterapia, el podcast donde el séptimo arte se recuesta en el diván.